Ya sea por capricho, porque este año quieres empezar un negocio digital con el que trabajar desde cualquier sitio, te gustaría comprarte un coche a mejor precio y con mejores prestaciones que las que da el mercado español. En los mercados de segunda mano del norte de Europa, países como Alemania, Holanda, Suiza, existe una mayor oferta en la venta de coches de segunda mano, porque las personas de estos países tienden a cambiar más de coche, además que los compran con muchísimos más extras, y por otro lado las carreteras y los límites de circulación permiten que los coches sufran un menor desgaste. Mayor oferta implica un menor precio y características únicas. Esto hace que importar vehículos a España pueda ser interesante, como digo, tanto por la diferencia de precio como por las características. Pero importar un coche puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si lo haces sin la información necesaria. Hace unos meses me encontraba en Holanda para bajar una furgoneta y cuando empiezo el viaje de vuelta, el coche empieza a hacer un ruido, me bajo a revisar si es algún plástico sonando, pero no tiene mucha pinta, el ruido empieza a ir a más y me quedan 16 horas de conducción por delante. En este punto nos tuvimos que plantear qué hacer, hablé con un mecánico de España por videollamada y nos sugiere que testeemos. 2 minutos después empieza a sonar muchísimo más fuerte y ya estamos planteándonos pues, si la compra ha sido buena, si ha sido mala, cuánto dinero va a tocar pagar y cómo nos vamos a buscar la vida en un pueblo perdido de Rotterdam. Llegamos a arrastrar a un mecánico de la zona para que nos dé la noticia, reparaciones por más de 3.500 euros y más de una semana de hoteles esperando a que estuviera listo. Tenéis un vídeo completo de esa experiencia aquí arriba para que lo guardéis para más tarde. Importando, puedes encontrar problemas mecánicos en el propio coche, en el transporte del coche a España, en la ITV fallos que te hagan que no puedas matricular y el proceso de matriculación puede tardar meses en lugar de días, sobre todo si no sabes lo que estás haciendo. Es por eso que estoy haciendo este curso, un curso que en cualquier lugar sería de pago y lo estoy haciendo de manera totalmente gratuita, con toda la información actualizada a día de hoy, en 2026, que necesitas para poder importar, reduciendo riesgo y evitando costes innecesarios. Vamos a ver cómo seleccionar un vehículo y revisarlo, cuáles son las mejores plataformas para comprar, así como las distintas maneras que existen. Cuál es la documentación que necesitamos para matricularlo en España, para el transporte por carretera, así como estimar los costes antes de empezar la operación de la manera más precisa posible. Y sobre todo, qué trucos o beneficios fiscales nos pueden hacer ahorrar mucho dinero. Si solo quieres importar un vehículo, la diferencia que te dará esta información la notarás en seguridad, velocidad y en reducción importante de los gastos. Y si quieres importar vehículos para otras personas, estarás haciendo que la curva de aprendizaje sea muchísimo más rápida y evites fallos como los que yo he cometido. Y sin más, vamos con el curso. Puede que ya estés viendo coches en mobile.de, en subastas, y que estoy pensando, es mucho más barato fuera y aquí es donde viene el primer error. Es un error que, como os digo, aprendí por las malas. Importar cualquier coche no es negocio y muchas veces ni siquiera tiene por qué ser una buena compra. Recuerdo perfectamente cuando empezamos a mirar vehículos fuera, veíamos coches que parecían auténticos chollos, mismo modelo, mismos kilómetros, mismo año y con una diferencia enorme de precio en España. Pero lo que todavía no estás viendo es la diferencia en impuestos, el transporte, los costes por emisiones, el tiempo, la liquidez, el riesgo de cualquier fallo mecánico, lo fácil que puede llegar a ser o no vender ese vehículo en España. Al final, que un coche sea nacional o importado no significa nada. Importar por importar no genera beneficio. Antes de entrar en ningún portal tienes que definir muy bien la operación y esto lo cambia absolutamente todo. No es lo mismo importar un coche para quedártelo 5 años que importar un coche para venderlo en 3 semanas. Aquí cambia el tipo de coche que eliges, el margen que necesitas, el riesgo que eres capaz de asumir, el impacto fiscal, la liquidez que necesitas. Y además, más adelante veremos que no es lo mismo hacerlo como persona física que como autónomo o como sociedad. Pero eso es algo que, como digo, veremos un poquito más adelante. Primero hay que definir qué es lo que estás haciendo. Define qué estás haciendo. Aquí viene lo importante. No todos los coches son interesantes en Alemania. Generalmente, los interesantes están en una gama media-alta, en coches muy bien equipados, con motores potentes,
vehículos con extras que en España son mucho menos comunes. ¿Y esto por qué? Porque en el norte de Europa, como digo, cambian mucho más de coche, los coches los compran muchísimo más equipados y por tanto hay una mayor oferta, el mercado es más grande. Mayor oferta implica más competencia y por tanto mejores precios. Pero ojo, eso no significa que todo sea rentable. Punto número 1, el precio que veas en el anuncio no es el precio final, no es el precio real. Tienes que tener en cuenta impuesto de matriculación, que depende de las emisiones, el IVA o el ITP, transporte, el ITV, la gestoría, las posibles reparaciones que tengas que hacer y el tiempo que vaya a estar este vehículo parado. Hay coches que parecen muy baratos, pero cuando sumas todo, dejan de serlo y al revés. Hay coches que parecen que son muy caros, pero fiscalmente son una oportunidad brutal. Un ejemplo claro son los vehículos con bajas emisiones, que pueden tener un impuesto de matriculación cero. Eso cambia, como te digo, completamente la operación. Y de 0% al máximo, que es cercano al 14%, pues hay una diferencia que es enorme en el margen. Si es para reventa, esto es matemático. No puedes importar con un margen justo, porque cualquier pequeño imprevisto, cualquier retraso, un cambio de impuesto, un cliente que te tarde en pagar, pues te puede dejar sin beneficio. Así que antes de nada, antes de abrir cualquier plataforma, antes de abrir móviles, cualquier plataforma de subasta, antes de emocionarte con un precio, tienes que definir muy bien la operación, qué estás buscando, para qué, con qué margen y qué estructura fiscal vas a utilizar. Qué nivel de riesgo quieres asumir, porque el dinero no se gana comprando barato. Cuando se trata de importaciones, se trata de comprar bien. Ya has definido qué coche quieres, ya sabes si es para ti o para reventa, ya tienes claro el presupuesto real con impuestos y transporte incluido y ahora vamos a buscar nuestro coche y para eso tenemos que saber dónde buscar, porque no todas las plataformas funcionan igual y no todo lo que parece una oportunidad lo acaba siendo. Aquí hay dos mundos completamente distintos, las subastas y los portales como Mobile.de o Autoscout. Y si no entiendes la diferencia, prepárate porque vas a perder mucho dinero. Las subastas son el sitio donde parece que están todas las gangas y ojo que hay muchísimas. Yo utilizo una página de subastas que de momento no colabora con el canal, pero de verdad yo creo que ya va siendo hora, que es Truckweek. Y cuando entras ves de repente que un coche que en España cuesta 25.000 euros, en la subasta está por 5.000. Y ahí es donde te empiezas a montar la película, pero claro, tienes que tener muchas cosas claras. Las subastas son emocionales, están diseñadas para que te calientes. Tienes un contador bajando, tienes otras personas pujando y esa sensación que es prácticamente de apuesta, de nervio. Te lo digo que si no has marcado tu límite antes de empezar una subasta, has perdido directamente. En una subasta no se puede decidir en caliente, se tiene que decidir antes. Otro punto importante es que el precio que ves en la pantalla no va a ser el precio final. Primero está el precio de cierre. Primero está el precio de cierre. Hay comisiones, impuestos, lo que decimos, transporte y no siempre hay garantía. En muchas subastas compras el coche tal cual está, sin derecho a reclamar. Y esto es lo que nos pasó a nosotros con la Jumper, que encontramos un coche finalmente totalmente reventado. Eso significa que la revisión es clave aquí. Y aquí hay algo muy interesante, es que en una subasta puedes revisar 20, 30 o 50 coches en el mismo sitio y si tienes un mecánico allí puedes revisar muchas opciones en una mañana y eso al final cambia mucho la manera de entrar en la subasta, pero aún así tienes que entender algo. No todos los coches de subasta se pueden bajar conduciendo. Antes de pujar tienes que saber si tiene la documentación completa, si puede circular, si tiene la ITV en vigor. Al final, comprar barato algo que no puedes mover es un problema enorme. Y el error más común en subasta es este, emocionarse. Por otro lado, nos encontramos lo que serían el mundo de los portales. Los principales son, como ya sabréis, Mobile.de o Autoscout. En otros países podemos encontrar otros. Aquí tienen más información, más fotos, más contexto, pero eso no significa que sea más seguro. Aquí el típico error es confiar demasiado, ver fotos bien hechas, un anuncio perfecto, un precio que parece interesante, pero no sabes qué hay detrás.
Y aquí es fundamental diferenciar si es concesionario o particular. Si es concesionario, mirar las reseñas, buscar opiniones reales, pedir el número de bastidor, y si es particular, aún más cuidado. Siempre, y cuando digo siempre, siempre, Carfax, CarVertical, historial de mantenimiento, factura de las revisiones. No vale mirar solo el precio. Mira cuánto tiempo lleva este coche publicado. Compáralo con el precio español y busca incoherencia. Muchas veces el anuncio parece perfecto hasta que empiezas a rascar y ahí empieza a cambiar la historia. Llegamos al punto de la revisión. Aquí es donde mucha gente intenta ahorrar y literalmente me parece el peor sitio para ahorrar. Revisar un coche cuesta dinero, pero no revisar puede costarte muchísimo más. Yo lo aprendí en Holanda, un coche que parecía que estaba en condiciones de conducir y me tuve que gastar más de 3.500 euros solo en reparaciones antes de poder bajar desde Rotterdam. Y por eso hemos creado nosotros una red de mecánicos en Alemania y Holanda, porque lo importante no es solo revisar, lo importante es saber si finalmente tienes que comprar. Puedes revisar un coche, puedes revisar 5, puedes revisar una subasta entera, pero lo importante es saber tomar la decisión correcta. Ya lo hemos dicho antes, el dinero de importación se gana cuando compras bien. Y con este claro ya sabemos qué coche buscar y dónde buscarlo. Ahora viene lo siguiente: cómo revisarlo de verdad antes de soltar la pasta. Ahora vamos a analizar si una operación es realmente buena o no. Aquí es donde se gana o se pierde dinero. Encontrar un coche barato no significa que has hecho una buena operación, significa que has encontrado un número muy bajo en una pantalla. Lo primero que tienes que hacer es no enamorarte del coche, es compararlo, mismo modelo, mismo motor, mismo kilómetros, mismo equipamiento, mismo año, mismo todo. Entramos en portales españoles y comparamos. Es importante comparar exactamente el mismo producto. Y entonces hacerte la siguiente pregunta: si este coche estuviera en España matriculado hoy, ¿cuánto costaría? Ese es tu punto de referencia real. Ahora sí, coge el precio a Alemania y empieza a sumarle todas las cosas que le tenemos que sumar: el precio, la comisión si es intermediario, las placas, seguro temporal, todas las cosas que ya hemos hablado, el impuesto de matriculación, que va según emisiones, la ITV, la ficha técnica, reducida de un ingeniero si hiciera falta, la tasa de tráfico, la gestoría, posibles reparaciones, y aquí es de donde de repente la película cambia. Un coche que parecía que había una diferencia de 4.000 euros, pues de repente solo tienes una de 1.200. Y si es para reventa, pues 1.200 no es un margen interesante. Si es para uso personal, pues 1.200 sí que lo puede ser, pero tienes que valorar también si te compensa el tiempo, el viaje, el riesgo y toda la gestión. Dicho esto, hay diferencias muchísimo más grandes que 1.200 euros, pero como hemos dicho antes, no están en todos los modelos. Ahora sí, punto clave para determinar el precio final, que son las emisiones. El impuesto de matriculación en España depende de las emisiones de CO2. Hay coches que pagan un 0%, otros que pagan un 4,75% y otros están cerca del 14%, casi el 15%. Para que lo veamos con un poco más claro, un coche de 50.000 euros puede tener diferencias de 7.000 euros. Un coche con emisiones bajas puede ser una oportunidad brutal y uno con emisiones muy altas de repente te puede destrozar el margen, sobre todo si no has hecho este cálculo. Antes de cerrar ninguna compra tienes que calcular exactamente cuánto vas a pagar aquí, porque el precio que ves fuera no es el precio final. Otra cosa que casi nadie mira es si ese modelo se está vendiendo aquí en España. No es si te gusta a ti, si está bonito, hablamos para reventa, evidentemente. ¿Se está vendiendo? ¿Hay demanda real? ¿Hay 40 anuncios iguales sin venderse desde hace meses? Importar un coche que luego no rota es quedarte atrapado con capital parado, y el capital parado es peor que una mala compra. Y esto es importante decirlo, claro, no siempre compensa importar. No compensa cuando el ahorro es mínimo, las emisiones son altísimas, el mercado español está saturado, el coche tiene poca liquidez, no tienes margen suficiente para absorber imprevistos o no tienes una red de seguridad económica. Importar tiene sentido cuando hay una diferencia real, hay demanda, hay margen y por tanto tienes control.
Entramos en una de las partes más importantes de todo el proceso, que es asegurarte de que el coche está realmente bien. Un coche puede verse perfecto en un anuncio, limpio, brillante, con 4 fotos bien hechas, y cuando llegas allí la realidad es completamente distinta. Cuando compras fuera no estás comprando solo un coche, estás comprando a distancia, estás comprando en otro idioma, en otro país, con otra normativa, y muchas veces reclamar después se complica. Por eso hay 3 niveles de revisión que yo siempre recomiendo. La revisión documental. Antes de moverte, pide historial de mantenimiento, factura, revisiones, número de bastidor, comprueba el kilometraje, accidentes, propietario, Car Vertical, Carfax, lo que necesites. No es infalible, pero te empieza a dar contexto. Luego vendría una revisión comercial. Mira quién está vendiendo. ¿Es concesionario? ¿Tiene reseña? ¿Cuántos años llevan activo? ¿Es particular? Muchas veces el riesgo no está en el coche, sino en la persona que te lo está vendiendo. La revisión física profesional. Y esta, para mí, es clave. Si el coche está en Alemania o en Holanda y tú estás en España, necesitas a alguien allí que te lo revise por ti. Chasis, pintura, mecánica, caja de cambio, embrague, prueba de diagnosis, prueba de dinámica, todo, porque un fallo pequeño puede ser una negociación, pero un fallo grande puede convertir una buena compra en una pesadilla. Y esto no te lo estoy contando desde la teoría. Por eso, al final, con DriveState hemos creado una red de mecánicos, como ya he dicho antes, en Alemania y Holanda, que revisan los coches antes de que tomen la decisión final. No solo miramos el coche, te ayudamos a decidir si tiene sentido o no tiene sentido comprarlo. Muchas veces la mejor operación no es la que haces, sino la que decides no hacer. Si quieres hacerlo por tu cuenta, perfecto, pero si quieres reducir el riesgo al mínimo, invierte en revisar antes de pagar. Aprovecho para hacer un llamamiento a mecánicos de Alemania y Holanda y resto de Europa. Necesitamos abarcar más zonas y mecánicos de confianza. Si estás interesado, escríbeme por Instagram. Bien, y el siguiente objetivo sería bajar el coche a España y que no dé ningún solo problema legal. Quieres que cuando llegue aquí se pueda matricular sin historias raras, sin retraso, sin sorpresa. Y para que esto pase, antes de pagar necesitas asegurar que la documentación está perfecta. Lo primero, que la compra o la factura están bien hechas. Si compras a concesionario, necesitas su factura completa con todos los datos fiscales correctos. Si compras a particular, contrato de compra-venta bien redactado y con datos completos, precio real y firmas. Sin esto, ya empezamos mal. Segundo, documentación original del vehículo. En Alemania, por ejemplo, necesitas sí o sí el TI1, el TI2 originales. Sin esos documentos originales, el coche no se matricula en España así de claro. Tercero, COC, Certificado de Conformidad Europeo. Si el coche no tiene el COC, el proceso en España es un poquito más difícil. Simplemente tendríamos que hacer una ficha reducida con un ingeniero y esto es un poquito más de tiempo y un poquito más de dinero. Hay países donde el coche tiene que darse de baja específicamente para exportarlo y si no se hace bien puedes tener problemas después, aunque el coche esté físicamente en España. Si decides bajarlo conduciendo, necesitas placas temporales válidas y seguro activo durante todo el trayecto a España. Si compras a concesionarios, ellos mismos pueden gestionarte las placas de exportación, prácticamente todos, las típicas que son con una franja roja y fecha de caducidad, te preparan la matrícula provisional, el seguro temporal y te entregan el coche listo para circular legalmente. Si no te lo gestionan ellos, tendrás que hacerlo tú a través de la oficina de tráfico local del país donde compre ese vehículo. Necesitarás documentación original del coche, contrato o factura de compra, documento de identidad o pasaporte, justificante de seguro temporal. Se pagan las tasas, se emiten las placas con una fecha límite, muy importante que revises la caducidad y con eso ya puedes circular. En subasta, muchas veces el coche ya está preparado para la exportación o directamente no puedes sacarlo conduciendo y tendrás que transportarlo en camión. Por eso este punto hay que tenerlo en cuenta incluso antes de cerrar la compra. Aquí no estamos hablando de mecánica, estamos hablando de que el coche sea legalmente matriculado en España. Ya hemos minimizado el riesgo mecánico con la revisión, ahora tenemos que eliminar este riesgo administrativo. Este paso, aunque parezca aburrido, es el que marca la diferencia entre una importación limpia y meses de retraso. Ya tienes el coche comprado, ya tienes la documentación en regla, ahora solo queda lo que sería lo fácil, traerlo a España. Y aquí muchísima gente vuelve a cometer errores. Tu intención es clara, quieres que el coche llegue bien,
sin problemas mecánicos, sin multas, sin historias raras, sin que el ahorro que habías calculado desaparezca por el camino. Pero el transporte también es una decisión estratégica. Tienes dos formas reales de bajarlo: conduciendo tú mismo o en camión o cualquier tipo de transporte profesional. Bajarlo conduciendo tiene una serie de ventajas. Generalmente, a simple vista, suele ser más barato. Puedes probar el coche, que esto es muy importante en algunos. Si hay algún fallo mecánico oculto, pues puede aparecer antes, y luego tendría una serie de inconvenientes: que asumes el riesgo mecánico total. Si algo falla en mitad de Europa, tienes un problema importante. Necesitas placas temporales, seguro y todo en regla. Y luego tienes una serie de gastos como combustible, peaje, hoteles, vuelos. Y aquí hay detalle importante: hay coches que conviene bajar conduciendo, porque si tiene algún fallo serio es mejor que aparezca antes de traerlo aquí a España. Pero también hay coches que no merece la pena arriesgar, o que meterle 1.600 kilómetros pues no es interesante, sobre todo si es para un cliente. Bajarlo en camión tiene una serie de ventajas: que evitas el riesgo mecánico, prácticamente es cero durante todo el transporte, es más cómodo, más profesional si es para reventa. Pero tiene otros inconvenientes: que tiene un mayor coste inicial y tienes dependencia de los plazos del transportista. El coche es caro, delicado, o no estás al 100% seguro del estado mecánico, muchas veces el camión es la opción más inteligente. El error típico aquí es que la gente solo calcula el transporte, pero no tiene en cuenta la gasolina, los vuelos, los peajes, los hoteles, el tiempo invertido. Le vas a dedicar prácticamente 2 días completos, el riesgo de avería. Haz números fríos, cotiza un transporte, usa una calculadora de combustible y decide finalmente con datos. Parece que ya está todo claro en lo que sería el tema de la compra, pero si lo que buscas es ahorrarte costes ocultos, tienes que tener en cuenta los impuestos. Empezamos por impuestos de matriculación. Este impuesto se paga en España y depende, como digo, exclusivamente de las emisiones de CO2 y de una cosa que hablaremos después. Es muy importante, no se calcula por lo que pagas tú del coche, se calcula sobre el valor fiscal que Hacienda le asigna según sus tablas. La fórmula es bastante simple: es el valor fiscal por el tramo de emisiones. Los tramos de emisiones pueden ser del 0 al 14-15%. Y hay, como decimos, pues unas diferencias de miles de euros por estar en un tramo o en otro. Siguiente punto, pasamos a, igual habéis escuchado estos conceptos, IVA, ITP, y aquí entra el concepto REBU. Ahora viene lo que realmente cambia una operación. Depende de a quién compras, cómo compras y si compras como particular o como empresa. Con el caso número 1, compras a particular en Alemania. No hay IVA. Cuando traes el coche a España, normalmente pagarás el ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, que dependen de tu comunidad autónoma. Es sencillo, pero al final no deduces nada. El caso número 2 sería que compras el concesionario con IVA normal. Aquí el coche se vende con IVA desglosado. Si lo fueras como empresa con NIF intracomunitario, pues el IVA va con un 0%, porque es una operación intracomunitaria. Y si compras como particular, pagas el IVA incluido en el precio. No deduces nada. Y vamos con el tercer caso, que sería el caso REBU, el régimen especial de bienes usados. Aquí es donde mucha gente se hace un poco el lío. Un coche está en el REBU cuando el concesionario lo vende bajo el régimen especial de bienes usados. Y esto solo puede ocurrir cuando el concesionario compró ese coche a un particular o lo compró sin IVA deducible. ¿Y esto qué implica? Pues que no tienes el IVA desglosado. El precio que ves es precio cerrado. No puedes deducirte el IVA, aunque seas empresa. Pero, ahora viene lo interesante, si tú compras un coche bajo el REBU y luego lo vendes como empresa, puedes aplicar también el REBU en la venta. Y eso significa que solo pagas el IVA sobre el margen, sobre la plusvalía. Es decir, tú compras un coche en 20.000 euros, lo vendes por 23 y no pagas impuestos, no pagas IVA sobre 23.000. Pagas el IVA sobre los 3.000, sobre la diferencia. Pagas solo IVA sobre el beneficio. Es otra de las cosas que tienes que tener totalmente en cuenta, porque cambia la rentabilidad de un negocio de la importación muchísimo. Por otro lado, no es lo mismo comprar como particular o como empresa. Si compras como particular es mucho más simple.
pagan más impuestos, no optimizan nada fiscalmente y si compras como autónomo o sociedad puedes estructurar mejor la operación, puedes usar IVA intracomunitario se aplica, puedes utilizar el REBU estratégicamente y puedes deducir gastos asociados, pero también necesitas entender lo que estás haciendo. Vale, y ya hemos hecho lo difícil, ya hemos elegido bien el coche, lo hemos revisado, hemos comprado con la documentación correcta, lo hemos bajado a España y ahora solo nos queda una cosa, legalizarlo. Y aquí, preparaos porque esto de verdad que se te puede ir de madre. Tu intención es clara, quieres matricularlo ya, quieres usarlo ya o quieres venderlo ya. Pero la realidad suele ser otra. Vas a la ITV, pides cita y te dicen que tienes cita para dentro de un mes o mes y medio. Son unas ITV de reforma, de importación, no es la normal. Vas después a la ITV, te detectan cualquier mínimo detalle que no hayas previsto, o te falta una documentación, o no tienes la ficha reducida, o no está correcta, o el COC no encaja. Cuando por fin pasas ITV, tardan semanas en darte la ficha técnica definitiva. Después tu gestor empieza a tramitar en Hacienda y Tráfico y se te puede ir otro mes. Y sin darte cuenta han pasado 3 meses. Al final, sea para venderlo o para usarlo, lo quieres ya. Y de verdad que este paso se puede hacer eterno. Nosotros hemos pasado de tardar casi 2 meses en una matriculación, incluso 3, a tener ITV en Barcelona en 48 horas, ficha reducida lista antes de llegar a España y matriculaciones cerradas en menos de 2 semanas. Ha sido a base de muchos contactos y mucho trabajo y de verdad que nos ha costado mucho. Este es un paso muy complicado. Si queréis ser profesionales, probad con una importación de algún amigo o alguien que no tenga prisa. Y si no lo sois, buscad profesionales que puedan agilizar este proceso al máximo. Ya has pasado la ITV, ahora lo que queda es cerrar la operación de forma oficial. El proceso es sencillo si lo haces en orden, ¿vale? Estos son los pasos que tienes que seguir. Tienes que liquidar el impuesto de matriculación en Hacienda con el modelo correspondiente, pagar si aplica ITP o gestionar el IVA según el caso, luego pagar el impuesto de circulación en tu ayuntamiento, ir a Tráfico con toda la documentación, ficha técnica española, contrato o factura, justificante de impuestos, documentación extranjera original. Y el último paso sería solicitar la matrícula definitiva. Te asignan un número, encargas tus placas y ya está. El coche pasa a ser oficialmente español. Todo lo anterior está bien hecho, esta parte es prácticamente un trámite. Si algo está mal, aquí te explota. Los errores más comunes que he visto y que he cometido es no calcular los impuestos de matriculación antes de comprar, no revisar el tramo de emisiones, no comprobar bien el historial del vehículo, comprar por impulso en una subasta, no tener claro el plan de transporte, no revisar la documentación original antes de pagar, no entender si el coche está en REBU, tiene IVA o cómo. Al final la mayoría de problemas no vienen por mala suerte, vienen por una mala preparación. Importar en coches no es difícil, pero tampoco es improvisado. Si haces los números bien, revisas correctamente, entiendes bien la parte fiscal, puede ser una oportunidad brutal, puedes ahorrarte un montón de dinero en tu propio coche o para montarte un negocio serio. Si quieres hacerlo por tu cuenta, aquí ya tienes toda la estructura completa. Y si quieres reducir riesgo, ganar velocidad, evitar errores que cuestan miles de euros, en DriveTail nos dedicamos exactamente a esto, a revisar, calcular, transportar y matricular de forma profesional. Y nada más, si te ha gustado, espero que de verdad des like porque es mucha información y te suscribas, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.